Amén. El día de hoy estamos celebrando el Día del Trabajo, por eso es que muchos se han quedado descansando para celebrar el Día del Trabajo, ¿no? Así es. El Día del Trabajo es una fecha que celebra el 1 de mayo, es una fecha internacional. Dice que se fijó esta fecha en el Congreso de los Obreros Socialistas de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Así es. Y ahí puso un orden en este aspecto del trabajo, porque hasta ese momento los empleadores hacían lo que querían. Gente trabajaba 14, 16 horas, no tenía hora de salida, hora de entrada. No había ley respecto al trabajo, pero a través de esta... Y hubo muchas actividades para lograr eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una gran marcha donde hubo muertos incluso, porque se estaba abusando demasiado, ¿no? Según dice, en el 1 de mayo hubo una huelga que en 1886 en Estados Unidos, hasta el 4 de mayo con la sangrienta revuelta de Haymarket. Entonces, ahí incluso hubo ahorcaron algunas personas encabezando esta gran marcha. Y se logró esta se puede decir, orden, ley laboral, que en realidad no debería haber sido necesario porque desde un principio el Señor estableció todas estas cosas. Dios dijo, 6 días vas a trabajar, pero un día vas a descansar y lo vas a dedicar para mí. Y yo creo que el descanso en Dios es el mejor descanso y que uno más puede disfrutar en la presencia de Dios. Vamos a abrir la Biblia, hoy día el tema es el trabajo dado por Dios es una bendición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Amén. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y el que trabaja más, que coma más. Esto es lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero como todo en la vida, el equilibrio es la base de la vida. El equilibrio es la base para todo bueno. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tendemos a irnos a los extremos. Y gracias a Dios por ese equilibrio, gracias a Dios que podemos descansar para dedicarnos a nuestros hijos, a nuestra familia, dedicarnos a nosotros mismos, restaurarnos físicamente, emocionalmente, porque no solamente es trabajo físico, sino que también emocional, las preocupaciones y todas las cosas nos agobian. Por eso vamos a ver cuándo el trabajo es una bendición, porque para algunas mujeres especialmente consideran el trabajo una maldición. Y eso ocurre ¿por qué? Porque a veces el hombre no tiene el equilibrio adecuado. O a veces usa el trabajo como un medio de escape, porque no quiere afrontar los problemas en la familia, las necesidades, no quiere enfrentar situaciones que se presentan en todo hogar. Y entonces muchas veces perdemos el equilibrio y descuidamos nuestra familia. La primera verdad, Dios es un Dios trabajador eficiente. Digan, Dios es un trabajador eficiente. Y eso es lo que también Él espera de nosotros. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice la palabra de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana al 6º día. Dice que todo lo que hizo era bueno en gran manera.
era bueno en gran manera. Entonces vemos aquí que Dios creó el universo en 6 días, pero descansó el séptimo. Descansó el séptimo, enseñándonos con esto a combinar el trabajo duro con descanso oportuno. Es bueno descansar. Es bueno descansar porque nos llena de nueva vitalidad, de nuevas fuerzas. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Dios? Que debemos de ser trabajadores eficientes, excelentes en todo lo que hacemos, pero además lo suficientemente sabios para descansar en los tiempos debidos. El descanso nos permite recobrar fuerzas, ánimos y seguir adelante. Entonces, es bueno trabajar, pero también descansar, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos un trabajo eficiente, un trabajo efectivo. Seamos entonces buenos trabajadores. Amén. Cuando nos encargan algún trabajo, hacerlo bien. Segunda verdad. Dios le dio trabajo a Adán no como una maldición, sino como una bendición. Es claro, la mayoría de nosotros leemos el versículo donde dice, y dijo Dios, por esta causa, con el pan comerás el sudor de tu frente. Pero vamos a ver otro versículo que habla del mismo tema. Dice en Génesis 1:31, no, Génesis 2:15, Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Miren, qué diferente. Aquí vemos el propósito por el cual Dios lo puso en el huerto de Edén. Ahí todavía no había habido la caída de Adán y Eva, sino que lo puso en el huerto con un propósito. Por eso el trabajo no debe ser considerado algo malo, denigrante o esclavizante. Es el medio por el cual podemos ganarnos la vida y dignificarnos como humanos. El trabajo trae recompensas. ¿Y saben cuál es la más grande recompensa? No es el sueldo. No es el sueldo la más grande recompensa de un trabajo. ¿Saben cuál es? La satisfacción de sentirnos realizados. Ese es el más grande. El más grande, ¿cómo se puede decir? La más grande satisfacción que podemos encontrar en el trabajo. Personalmente, eso es cuando así no nos paguen, cuando algo sale bien o lo hacemos bien, quedamos satisfechos, quedamos contentos, quedamos alegres. Por encima del sueldo que podemos tener. Cuando trabajamos contentos en el trabajo que Dios nos dio, las horas pasarán volando y nos sentiremos felices y partícipes de la creación de un mundo mejor. Por eso el trabajo debemos considerarlo una bendición, no una maldición. El trabajo es una oportunidad para expresar nuestros talentos, nuestros dones, nuestro conocimiento. Eso tenemos que considerar en el trabajo. Es ahí donde desarrollamos nuestra potencialidad. Y Dios lo puso a Adán justamente para eso, para que desarrolle su capacidad, su creatividad, para que desarrolles todo lo que había dentro de Adán. Dice que lo puso para que lo cultivara y lo cuidara. Y ese es el trabajo de Adán. De igual manera nosotros, Dios nos ha dado un trabajo y debemos de darle gracias a Dios. No solamente por el sueldo. Más allá que un sueldo, como digo, es la satisfacción del trabajo bien hecho, del trabajo excelente, de sentirnos realizados con lo que hacemos. A veces hacemos algunos trabajos y no quedamos contentos. ¿A cuántos les han pasado?
¿no? Se nos pasa algún detalle y no lo hacemos. Esa chompita que estaba de repente tejiendo Cecilia, hay algo, un punto se le pasó. ¿Y qué hace? Desatarlo. Porque aunque lo termine, no va a quedar satisfecha. Uno queda con un sinsabor, ¿no? Dice, pero eso, ay, aunque nos cuesta más esfuerzo, tiempo, dedicación, sin embargo, cuando uno corrige eso, ya queda mejor. Y eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Especialmente la gente de excelencia, que somos nosotros. Dios ha puesto eso, cuando podemos lograr una venta, cuando podemos lograr que un cliente se vaya contento, satisfecho, ¿no? Eso es algo que llena el corazón. Entonces el trabajo es una bendición. Por supuesto que también sirve para sostener nuestra familia, para cubrir nuestras necesidades. Eso es como consecuencia, pero sobre todo debemos de hacerlo con el deseo de sentirnos satisfechos, sabiendo que estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Tercera verdad. Aquí vamos a ver dos cositas que tenemos que considerar respecto al trabajo. Hay dos pensamientos, dos corrientes, dos filosofías. El pensamiento judío. Miren ustedes cómo pensaban los judíos en su época. Los judíos pensaban que Dios había creado un mundo a medias, inacabado, imperfecto, no porque no pudiera, sino para darle oportunidad al ser humano de contribuir a la creación, acabándola y perfeccionándola. Por tanto, un acto de amor de un padre a su hijo, pues quiere darle una lección. ¡Wow! Miren, ese es el pensamiento. Ojalá que nosotros tuviéramos ese pensamiento, cómo veían ellos el trabajo. El trabajo era una contribución a la obra que Dios había comenzado. Y eso es verdad. Dios quiere llevarnos cada día a mejores lugares. Por ejemplo, una casa. Está escrito en nuestros corazones de mejorarla cada día. Mejorarlo cada día. Siempre vamos a encontrar algo que mejorar. Siempre vamos a encontrar algo que mejorar. Y eso está escrito en nuestros corazones, la perfección, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de excelencia. ¿Y saben lo que es excelencia? Excelencia es la mejora continua. La mejora continua que mucha gente dice que lo descubrieron los japoneses, pero no. La mejora continua es la cultura de la excelencia, que es buscar siempre lo mejor. Y la gente de excelencia busca siempre lo mejor. La gente mediocre se conforma con lo que venga. La gente mediocre puede vivir en medio del caos y no le importa. Pero la gente excelente siempre busca que mejorar. Y eso es escrito por Dios en nuestros corazones. Este parque, cuánto quisiéramos verlo mejor. Yo veo algunos vecinos tienen chispazos de esfuerzo, ponen una plantita, riegan, algunos limpian, porque quieren verlo mejor. Consideran algo suyo, propio. Y de igual manera también todos los días barren en su casa, porque quieren verlo mejor. No dice, no, si se va a volver a ensuciar, ¿para qué lo voy a limpiar? Ninguno decimos eso. Sino queremos ver mejor nuestra casa, nuestro hogar. Y de igual manera nosotros también queremos vernos mejor cada día. Por eso nos bañamos, no decir, no, la otra semana porque si de todas maneras me voy a volver a ensuciar. Sino cada día queremos ver y ser mejores. Por eso el trabajo no es una maldición, sino es una bendición de parte de Dios. Y estamos contribuyendo a mejorar el mundo. Eso es
el propósito de Dios. Eso es el propósito. Una persona que obtiene cosas sin esfuerzo no encuentra esa satisfacción. Por eso que usted va a ver, miren, hay muchas personas que piden en las calles, piden limosnas. Te pasan el trapo sucio en tu luna de carro y quieres que le des un sol. Esas personas quieren ganar dinero con el menor esfuerzo, simplemente dando pena. Pero ellos nunca se sienten satisfechos por el trabajo que hacen. Por lo tanto, no saben apreciar el dinero que ganan. Porque lo han hecho así como por cumplir, mal hecho. A mí, en vez de limpiarme el carro, lo que hacen me ensucian más. Cuando usted llega a su casa, ve que todos los jabones están chorreados por el costado. En vez de limpiarlo, ensucian. ¿Y qué hacen? Como consecuencia, malgastan el dinero, el poco dinero que hayan ganado en cosas triviales. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un trabajo con esfuerzo, con dedicación, con responsabilidad, ese dinero lo cuidamos, lo apreciamos. ¿Por qué? Porque nos ha costado y apreciamos las cosas. Los judíos pensaban entonces que el mundo necesitaba ser mejorado y Dios lo dejó a medias para darnos a nosotros esa chamba, ese trabajo. Esperamos que podamos contribuir a ser mejor. Una mejor sociedad en nuestra nación necesitamos. Cuánta frustración no pasan mucha gente que quieren ver mejor la nación. Queremos contribuir a que nuestra nación mejore, nuestra sociedad cambie. Por eso que usted va a ver, usted no va a ver ningún delincuente que se haya hecho millonario, aunque hayan robado millones. ¿Por qué? Porque ese dinero no le ha costado esfuerzo, por lo tanto no lo saben apreciar y lo gastan en mujeres, licor, en fiestas y todas las cosas, y después salen otra vez a robar. ¿Por qué no quieren que roben por necesidad y se han robado 1 millón? Bueno, empezar un negocio, una empresa o invertirlo. ¿Por qué no quieren hacer eso? Porque eso demanda esfuerzo, demanda trabajo. Y ellos no están acostumbrados a ese estilo de vida. Mientras tanto, los griegos pensaban que los dioses habían creado el cosmos completamente perfecto, sin fallas, sin nada que hacer, cuya única responsabilidad del ser humano era contemplar la creación, convirtiéndose así en un espectador. O sea, el griego tenía otra manera de pensar. Ellos pensaban que los dioses habían creado el universo perfecto. Ya no necesitaba de la intervención humana. Solamente ellos admiraban nada más. Por eso que aunque los griegos fueron personas muy inteligentes, casi nada han contribuido al mundo. ¿Por qué? Porque ellos solamente pensaban que estaban para contemplar el paisaje, la hermosura, solamente eran pensadores y no contribuían al bienestar o al desarrollo de las naciones. Sin embargo, muchas personas que culpan a los judíos de ser ávaros, tacaños, porque ellos sí trabajan. Ellos sí ven que las cosas se hagan. Son personas motivadas para producir un cambio. Cuarta verdad. Aunque seas pobre, en tu campo hay abundancia de pan. Esto es un principio muy importante. Dice la Biblia en Proverbios 13:23. En el campo del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de justicia. En el campo del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de justicia. Así es. Hace muchos años le conté una
que es una anécdota, no, es una, no sé si es fábula, no sé qué tipo de literatura. Pero la cosa es que dice que un sacerdote budista tuvo su discípulo y le dijo: discípulo, vamos a salir de viaje y te voy a enseñar. Y empezaron a caminar, no llevaban nada, solamente lo que tenían puesto. Y empezaron a caminar este sacerdote budista con su discípulo. Y después de caminar todo el día, ya estaba anocheciendo y les llegó la noche. Y a lo lejos vieron una chocita ahí que se caía la casa, una lucecita dentro. Y ellos se acercaron, tocaron la puerta y les abrió la puerta un hombre desnutrido, un hombre mal vestido, pobre, un hombre, pero sin embargo con un buen corazón. Entonces les pidió posada. Señor, le dice: miren, la noche nos ha ganado, somos unos caminantes y no sé si usted podría permitirnos, aunque sea, dormir por esta noche en su corral o en algún lugar de su casa. El hombre tenía buen corazón y le dice: no, no es necesario que ustedes duerman en el corral, duerman en mi sala. Ahí les acercó unos cuantas cobijas y ahí se durmieron sacerdote budista y su discípulo. A la mañana siguiente, como a las 4 de la mañana, se levanta el sacerdote y dice: ya, discípulo, vámonos, tenemos que empezar otra vez nuestra jornada. Y se levantan y salen. Cuando ellos salen, ven una vaca toda flaca, desnutrida. Era la única propiedad de esta familia. Entonces, el sacerdote saca su daga y mata a la vaca y lo deja ahí muerta. El discípulo le dice: pero ¿qué has hecho? Esta vaca es el único sustento que tiene esta familia. ¿De qué van a vivir ahora esta familia? Porque esta familia se sostenía con la leche que producía la vaca. Y este sacerdote le dice: no te preocupes, ellos van a encontrar la manera de sobrevivir. Y se fueron. El discípulo estaba muy preocupado. ¿Qué será de esa familia? Ahora lo poco que tenían lo han perdido. Al año siguiente ya están de regreso y pasan por la misma casa, por el mismo lugar, y ya no encuentran esa casa que se está cayendo. Había una casa mucho mejor, arreglada. Los campos que rodeaban la casa estaban ahora sembrados. Y tocan la puerta y le abre el mismo hombre. Ahora tenía un semblante diferente. Estaba más fortalecido. Sus hijos estaban mejor vestidos. Y entonces el sacerdote budista le dice: Señor, usted es el que el año pasado nosotros pasamos por aquí y nos abrió su casa. ¿Ustedes son los mismos o es otra familia? No, dice, somos los mismos. ¿Y qué pasó? Uy, si yo le contara, le dice el Señor. Miren, nosotros el año pasado, cuando ustedes se fueron sin despedirse, cuando a la mañana siguiente nos despertamos, encontramos a nuestra vaca muerta. Entonces lo único que nos quedó fue comernos la carne, venderlo, y tuvimos por un par de semanas suficiente. Después se nos agotó y ya no teníamos de qué vivir. Entonces nos vimos obligados a sembrar nuestra chacra. Y qué bueno que una vez que la vaca se murió, empezamos a sembrar nuestra chacra, ha producido y ahora nos va mucho mejor porque estamos viviendo de la agricultura. Entonces, miren, estas personas, en otras palabras, empezaron a trabajar. Antes solamente dependían de la vaca, de lo que daba la vaca. Pero cuando la vaca se le acabó, ellos empezaron a trabajar. Empezaron a usar su creatividad, su ingenio para sembrar
y ahora tienen más de lo que tenían antes. A veces nosotros también estamos así, solamente dependiendo de una vaca. Como dicen algunos, no chorrea, pero gotea. Cuando Dios tiene mucho más abundancia que darnos. Quizás tengas tu vaca todo malnutrida, no chorrea, pero gotea, pastor, ahí vamos. Y no queremos esforzarnos un poco más, no queremos usar nuestra creatividad, eso se llama progresar. Esta persona, lo único que hizo ese sacerdote fue quitarle la dependencia con la vaca. Y empezaron ellos a ser creativos. De igual manera nosotros tenemos que ver la manera de mejorar cada día. Siempre hay nuevas oportunidades. Como dice, en el campo del pobre hay abundancia de pan, pero se pierden por falta de juicio. Se pierden por falta de juicio. Muchas veces no vemos las oportunidades que están delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos muchas veces pasan las oportunidades, pero nosotros estamos volteando a mirar solo la vaca flaca. Y perdemos de vista esas oportunidades. Oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo, tantas oportunidades que nos presenta la vida. Entonces, pidámosle a Dios que nos abra los ojos para ver esas oportunidades. Algo mejor, que no nos quedemos con lo que tenemos. Busquemos siempre mejorar. Quinta verdad, el trabajo bien hecho te permite vivir mejor. Segunda de Reyes 4:7, dice la palabra de Dios. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Aquí vamos a hablar un poquito del el profeta y la viuda. Este es el caso de Elí. Elí estaba pasando y había una mujer que había muerto su marido, y en esa época y en la cultura judía, el que trabajaba era el marido, la mujer dependía del marido, pero ahora el marido se le había muerto. Y entonces ella dice, solamente tenía aceite y harina para comer su último almuerzo y morirse. Entonces dice que los acreedores le iban a quitar a sus hijos. En esa época se acostumbraba, cuando un hombre o una familia tenía deudas, lo tomaban como esclavo para devolver el dinero que le debían. Y entonces sus hijos iban a ser quitados para convertirse en esclavos. Y es ahí donde pasa el profeta. Y le dice que reúna todas las vasijas. Ese poco aceite que ella tenía, ya nosotros sabemos la historia. El profeta le dice, prepárame para mí primero un pan y todas esas cosas. Y en recompensa le dice, llena todas las vasijas que encuentres con aceite. Y ella manda a traer a sus hijos. Incluso pedirse prestado a los vecinos vasijas. Y el aceite de la bandeja nunca se agotaba. Llenaba vasija tras vasija. Y total que ya cuando las vasijas se agotaron, los hijos dijeron, ya no hay más vasijas que llenar. Y se agotó ahí el aceite. Entonces agarraron y vendieron, dice, el aceite. El aceite era muy apreciado y muy costoso en esa época. Entonces ellos tuvieron esa riqueza ahí y lo vendieron, pagaron sus deudas. Una de las primeras cosas que hicieron fue pagar sus deudas. Entonces, si nosotros vamos a vivir una vida en libertad y Dios nos permite trabajar,
Dios nos permite emprender, una de las cosas primera que tenemos que hacer, pagar las deudas. No es la voluntad de Dios que estemos endeudados, porque la deuda sí es una maldición. Y eso depende de nosotros. Lo primero que ella hizo con el dinero que recaudó fue pagar sus deudas, liberarse de la esclavitud, porque la deuda es una esclavitud. Te esclaviza, ya sean los bancos, o sea, una persona, en fin, los acreedores. Ahora, esta mujer hizo algunas cosas interesantes. Primero, buscó ayuda en la persona correcta. Buscó ayuda en la persona correcta. Esta mujer estaba desesperada. Su familia estaba en peligro y ya no sabía qué hacer. Entonces, buscó ayuda y Dios le proveyó en la persona de este profeta. De repente, algunos de nosotros estamos en esa situación difícil, pasando quizás problemas, quizás endeudados, financieramente quebrados. Busquemos ayuda en las personas correctas. Muchas veces pensamos que la solución a nuestras deudas es vender nuestras deudas. Es triste porque conozco a algunos cristianos incluso. No, yo tengo que salir de esta deuda, dice. Tengo varias deudas, todos los bancos me están persiguiendo. Estoy en Infocor. ¿Y qué hacen? Van donde otro banco y el banco le dice, yo te compro todas tus deudas. Y él dice, ya no estoy endeudado. Tienes una deuda, pero que es más grande que todas juntas. Y esa no es la solución. Si queremos deudas, no te va a producir menos deudas, te va a producir más deudas. Entonces, buscó ayuda en la persona correcta. Busca el consejo de personas que le puedan ayudar a ver cómo salir de esta situación. Crisis en su familia. Y verá crisis material. Ya están a punto de morirse. Segundo lugar, siguió el consejo de su mentor. Algunas personas buscan ayuda en la persona correcta, pero no hacen caso. Se mandan, como se dice, como quieren. A pesar de que el consejero, la persona el mentor les ha dado buenos consejos, pero esas personas no les gustaba seguramente el consejo y entonces hacen lo que quieren. Muchas veces me ha pasado con algunas personas, ¿no? Una persona, algunos lo conocen aquí, bueno, solo Cecilia creo, un hermano que se dedicaba al reciclaje, pero el reciclaje al por mayor. Él iba a una fábrica por decir una fábrica de metal y decía, te compro todo esto. Y iba y buscaba un cliente y un cliente cualquiera, ¿no? Un tornero, una fundidora, y decía, tengo tantas toneladas de metal. No hacía nada, solamente tenía ahí el producto y se iba y buscaba clientes. Y te lo vendo en tanto. Y cerraban el trato y solamente hacían el trabajo. Él no tenía nada, ni propiedad, nada. Y así se ganaba la plata. Hasta que un día le hizo un buen negocio. No me imagino cuánto habrá sido el negocio, pero muy bueno. Que se compró un departamento al contado, así. Y le sobró 100,000 soles. Se compró su auto al contado, auto del año, al contado. Y le sobró 100,000 soles. Y viene y me dice, pastor, me cuenta, ¿no? De hecho, esto es muy bien, le digo, qué bueno. Pero tengo 100,000 soles. Hay un amigo, era mi amigo de infancia, desde pequeño, no sé, en el colegio, en el ejército se conocieron.
y me está diciéndome para ser socios. Él va a entrar a un negocio y me está pidiendo para ser socio y me va a pagar 20% y no sé cuántas cosas más. Ya con eso me aseguro hasta el fin de mi día. Yo le digo, no te confíes mucho. No, si es mi amigo, ¿cómo me va a hacer esas cosas? Ten cuidado, tú no lo conoces. Mira cuántos años han pasado. Tú no sabes qué tipo de persona es. Fíjate si tiene propiedades, si es exitoso en su negocio, si no debe a nadie, si no está en Infocor, si tiene a su familia bien. Fíjate. No creo que pase eso. Y efectivamente, a pesar del consejo, no me hizo caso. Él se hizo socio y desapareció el amigo con los 100,000 soles. Hasta el día de hoy no lo ve. Y le llegó también como se dice, la bancarrota, la vaca flaca. Hasta ahora no puede levantar cabeza, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque no siguió el consejo. ¿No? Yo siempre les digo a toda la gente, por ejemplo, un principio que siempre yo doy: nunca presten dinero a sus amigos o a su familia. No, usted dice, si quiere ganarte un enemigo, préstale dinero. Así es. Porque, y si prestas a la familia, ya dalo por perdido mejor. Te vas a pelear con toda tu familia. Porque eso es, el dinero, mejor dicho, la deuda crea enemistades. Y en la iglesia mucho más todavía. ¿Cuántos miembros se han peleado en la iglesia porque le han debido un hermano, otro hermano, y después el pastor me ha debido, fulano de tal me debe plata? ¿Yo qué culpa tengo? Me voy de la iglesia. Entonces, hay que seguir, esta mujer siguió el consejo que le dio su mentor, es decir, emprender algo con lo que ella ya tenía. Ella tenía, ese aceite lo tenía ella. Lo que hizo fue reproducirlo. Y de igual manera, y siempre yo les aconsejo poco a poco. Una cosa que yo les digo siempre a la gente es: nunca te metas a un negocio que no conoces. Primero conoce el negocio, conoce cómo es el movimiento, cuánto es la ganancia, conoce a los proveedores, conoce qué tipo de clientes. Primero hay que conocer el negocio. Cuando tú conoces el negocio, entonces recién puedes invertir o entrar a ese negocio, y poco a poco. Algunos se emocionan y esta mañana justamente estábamos viendo en el noticiero, hay una nueva forma de estafa. Una señora dice que a través del internet le llegó un correo donde decía que le prestaban $1,000,000 para empresarios nada más. Y eran una red de estafadores que venían de Colombia. Alquilaron una casa bonita, $5,000 mensuales, carros hermosos, incluso antibalas para impresionar a los empresarios. Y se compraron una hermosa caja fuerte. Y lo contactaron a esta mujer empresaria que mostró interés. Sí, le dice, nosotros somos un empresario. Y se iba en su carrazo, ¿no? Y lo llevaban a su oficina ahí en su casa, esa casa de lujo. Entonces la mujer dijo, bueno, estos son gente muy exitosa. Y le dicen, bueno, te vamos a dar $1,000,000 para que inviertas. Pero tú tienes que darnos $60,000 como garantía. Y entonces fueron una vez, ya con la mujer se consiguió, dice hasta $55,000 se consiguió. Y los hombres llevaron una caja fuerte con $1,000,000, entre comillas, porque todos eran dinero falso. Y la mujer vio el dinero, dice que cayó ahí y firmó el contrato y le entregó los $55,000 de garantía, y los otros desaparecieron.
Y dice que han estafado ya a muchos empresarios por cerca de 2 millones de dólares aquí en el Perú. A veces eso es cuando uno quiere, a veces ganar el dinero fácil, ¿no? Fácil. O a veces la codicia, ¿no? La codicia nos ciega. Aquí una vecina hace muchos años, cuando recién estábamos empezando, a mi esposa casi le estafan. ¿No? Se venía, creo, del mercado, mi esposa. Y un cholito, como nosotros, paisanito, que no sabía ni hablar bien el español. Y le dice a mi esposa, dice, ¿qué te ofreció? Se ha ganado la lotería. Y mostraba un periódico. Pero yo no sé leer, no tengo documentos, no sé cómo sacar dinero. Yo solamente quiero darte este ticket que es el número ganador. Aquí está, mira, ahí está, número ganador en el periódico. Dame 1,000 soles nomás y ya tú lo vas y lo cobras. Yo no puedo, no me hacen caso. Y mi esposa dijo no. Y una vecina que estaba ahí dijo sí. Por ahí encontró a la vecina. Y la vecina le dio. Y nunca más vio sus 1,000 soles. Ni su ticket ganador, ¿no? Así es. Entonces, miren, por eso el trabajo es la manera que Dios estableció para sostener nuestra familia, para proveer de nuestras necesidades. Entonces, considere siempre el trabajo una bendición. Cada vez que usted va a trabajar, diga, gracias Señor por el trabajo que me has dado el día de hoy. Tenga usted siempre una mejor actitud respecto al trabajo. Hay mucha gente que yo cuando trabajaba en la fábrica, mucha gente, los días lunes especialmente, eran horribles, ¿no? ¿Quién habrá inventado el trabajo? Tan bonito que estaba el fin de semana. Pero cuando usted va a trabajar con un corazón agradecido a Dios, Dios lo va a bendecir aún mucho más. Usted va a tener la actitud correcta para hacer un buen trabajo, para servir bien a sus clientes, para hacer las cosas bien. Y por lo tanto, le va a ir bien en todo el día. Esta mujer viuda, inició una fábrica de aceite de olivos y vendió el producto y pagó sus deudas y vivió de las ganancias. Esto se conoce como un emprendimiento, ¿no? Así es. Cuando uno emprende hay riesgos, pero tienen que ser riesgos calculados. Riesgo calculado es eso justamente, ¿no? Muchas veces las cosas no van a salir como quisiéramos, pero todo está calculado. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, corrimos un riesgo calculado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabíamos si nos iba a ir bien o nos iba a ir mal en el matrimonio. Pero indagamos, preguntamos, investigamos su familia, cómo es su carácter, tiene trabajo, no trabaja, es un trabajador, es un vago, ¿no? Y así. Entonces, con todo ese conocimiento nos metemos al matrimonio. Es un riesgo calculado, significa que de repente no va a salir bien las cosas, pero hay muchas posibilidades de que sí salga bien. Cuando hacemos un emprendimiento también de igual manera, por eso decía, hay que conocer el negocio antes de entrar a invertir o a emprender en un rubro. Antes de meternos en eso, hay que conocer cómo son los proveedores, dónde se compra, y lo mejor es hacerlo antes, porque si usted lo hace después, de repente va a ser muy tarde cuando ya su negocio esté en la quiebra. Muy bien, entonces, ya para terminar, el trabajo dado por Dios es una bendición.
Si usted tiene un trabajo, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que tiene el medio para autorrealizarse, porque el trabajo nos da autorrealización. Uno no puede, no podemos dejar de trabajar. Personalmente, yo que ya estoy jubilado, siempre busco cosas que hacer, ¿no? Cosas que arreglar. Cuando uno se queda sin hacer nada, se aburre. Por eso usted no sueñe con la jubilación, como siempre les digo. No sueñe con la jubilación, porque la jubilación es aburrida si usted no encuentra algo en qué ocuparse. Sin embargo, la ocupación nos da autorrealización, autogratificación. Nos sentimos contentos, felices, realizados, ¿no? Cansados pero felices. Productivos, efectivamente, ¿no? Así es. Y por último, vamos también a orar, pero vamos a orar también por los pastores. Los pastores en algunas iglesias celebran el 1 de mayo, Día del Obrero Cristiano, y otros celebran el Día de San Pedro y San Pablo, el 28, 29 de junio, Día del Papa, dicen, ¿no? Bueno, pero también es una oportunidad para reconocer el trabajo de los pastores. Muchas personas dicen, ¿y el pastor en qué trabaja? Porque piensan que el trabajo solo es manual. Pero según algunas estadísticas en los Estados Unidos, el trabajo más estresante, más agotador y donde hay el mayor número de renuncias es el trabajo del pastor. Ese es en Estados Unidos. Ese es el trabajo más agotador. Porque allí no se trabaja con una computadora, es decir, no trabaja como un programa, sino se trabaja con gente. Y trabajar con gente es lo más difícil que hay, ¿no? Y gente estresada. Así es, gente estresada, gente mal geniada, gente con todos sus problemas. El pastor tiene que lidiar. Si nosotros con nuestros propios problemas ya estamos estresados, imagínense lidiar con los problemas de otros, ¿no? Según las estadísticas, dice que en Estados Unidos esa es la profesión de más alta renuncia en Estados Unidos. No sé si aquí será igual, pero no tenemos estadísticas, ¿no? Pero sí, como decimos, el pastor muchas veces no es reconocido su trabajo, más bien se le exige más. No lo digo por mí, porque acá somos unos cuantos gatos, ¿no? Lo digo por otros pastores. Pan de Dios, ustedes son unos pan de Dios. Sino por otros pastores, ¿no? Especialmente en las provincias, donde aún el pastor se le exige más. En las provincias generalmente los pastores tienen una mentalidad de parroquia. ¿Saben cómo es la mentalidad de parroquia? La mentalidad de parroquia en provincias, aquí en Lima quizás ya un poco se han renovado, pero la mentalidad de parroquia es lo que usted ve en la familia Ingalls. ¿Se acuerdan ustedes de la familia Ingalls? Una serie en los años 70, 80 creo, en el campo, ¿no? Donde el pastor visitaba casa por casa. El pastor era el que ayudaba a la gente, el pastor es el que construía la iglesia, el pastor es el que tenía que visitar, cogía su caballo y se iba a la lejana, a visitar a los enfermos. El pastor era el que barría el templo, el hombre orquesta, era el que todo lo hacía. Y muchos todavía tienen ese mismo principio, especialmente en las provincias, ¿no? Y donde se le exige. Había un pastor que contaba que dice,
que la gente se había mal acostumbrado. La gente no venía el domingo, era obligación del pastor ir a visitar durante la semana. Y esa persona venía el domingo siguiente. Pero los que vinieron el domingo anterior no venían. Entonces tenía que el pastor, y así. Los que visitaban venían y los que no visitaban no venían. Así estaba el pastor. Hasta que un día dijo, bueno, este pastor era nuevo y dijo, yo no puedo hacer todo el trabajo. Se organizó un equipo y dijo, vamos a hacer un equipo de visitación. Y organizó un ministerio de visitación. Y ya no iba, al principio iba él para enseñarle a los discípulos cómo visitar a las familias y después ya enviaba solamente al equipo y ya él se dedicaba a otras cosas. Como al comienzo pasaba también con los apóstoles. Los apóstoles empezaron sirviendo las mesas, ¿no? Haciendo la parrillada, cocinando, sudorosos todos y tenían que servir las mesas, dice la Biblia. Y terminaban agotados, cansados y la gente todavía se quejaba, ¿no? A mí me han dado poco, a ellos le han dado más. Tiene su preferido, seguro. ¿No? Hasta que al final Pedro dijo, no es bueno que nosotros sirvamos a la mesa. Ahí empezaron a formar los diáconos. Los diáconos se encargan de hacer las cosas materiales. Mientras nosotros, dicen, nos vamos a dedicar a la palabra y a la enseñanza. Delegó, así es. Bueno, en esta mañana vamos a orar dando gracias a Dios por el trabajo, los que tenemos, y orar a Dios por los que no tienen trabajo. Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Gracias por todos aquellos hermanos. Gracias, Señor, especialmente por los que tienen trabajo. Te damos gracias, Señor. Porque tú eres quien provee de ese trabajo, Señor. Porque tú eres el mejor y excelente trabajador que nos has enseñado con el ejemplo cómo debemos de trabajar. Queremos agradecerte, Señor, porque es el medio para sustentar nuestra familia. Por eso te damos gracias, amado Dios. Pero también queremos orar por aquellas personas, aquellas familias que no tienen un trabajo, que no tienen un medio, Señor, para poder sustentar sus familias. Oramos que tú les abras puertas, oportunidades, Señor. Creatividad para que empiecen un negocio, algo, Señor. Oramos, Padre, provee para esas familias necesitadas. En el nombre de Jesús.